¿Aló? ¡Bah! ¡Qué musicón, hermano! Monta mi casco. Hoy hay muchas cosas que hablar. Se viene, ¿no? Bueno. Antes que nada, vamos a quitar todos los putos tiestos de la mesa. Tengo con todos ustedes el placer de abrir de esta manera. Tengo mi propio puto neón, chaval. ¡Bof! Guapísimo, ¿eh? Sé que puedo mejorarlo en el sentido de que puedo mejorar... no sé si es la configuración de la webcam, no sé si es la iluminación, pero en plan... ¿Sabes lo que pasa? Que si le doy más brillo, pasa este tipo de cosas. E incluso... Mira, literalmente estoy en un puticlub. Literalmente estoy en un puticlub, ¿sabes? Dios mío. Vale, basta. ¡Basta! ¡Socorro! Vamos a dejarlo fijo. Ahí va. Y vamos a darle el brillo. Al 25. Ahí va. Pues eso, pan con queso. Que aún me queda poner mejor el tema este del cable este de aquí. Este cable lo quiero ocultar a través de la columna. Y tal, pero Dios, a mí me queda. Me flipa un montón. O sea. Quizá no se note mucho por webcam, pero en persona es la puta polla, la verdad. Las cosas como son. Es la puta, o sea. Lo he montado esta mañana. Y yo creo que ahí queda de puta madre, la verdad. Pero bueno. Otra cosita más para decorar la habitación. Y el string también. Y muy bien, ahí se queda, tío. Me encanta cómo queda. Es que no puedo parar de mirarlo. Bueno, a lo que vamos. Ayer cerramos Day the Diver. Si estoy un poco así como hinchado y tal, es porque acabo de merendar. Me acabo de comer. Ahí está. Unas magdalenas. Wow, qué bueno estamos. Ayer dejamos Day the Diver. La primera gran serie que nos pasamos en Twitch. Hoy viene la segunda. Hoy viene un señor juegardo, pero que lo llevo esperando un montón de tiempo. Alguien como que me hizo recordarlo, no sé por qué, no sé si estábamos hablando de algo en concreto, y me acordé de ese juego. Y de repente, yo mientras jugaba al Day the Diver, me entraron un montón de ganas de jugarlo. Y lo primero que no sabía que lo tenía comprado, no me acordaba de que lo tenía. Y segundo, que el juego telita para jugarlo, ¿eh? Es de 2011, telita para jugarlo. Pero, quieto todo el mundo, que lo he configurado. Espérate. ¿Dónde están? Ahora. Y ahora. Lo he configurado de tal manera para que el juego siempre va a 30 FPS, ¿vale? Pero lo he configurado, le he metido un parche para que vaya a 60. Si no, es casi injugable. A 30 FPS te duele mucho. Y a 60 se nota como súper fresco, súper necesario. También le hemos metido una pequeña programita de configuración de iluminación. Porque el juego se ve como muy triste, muy apagado, muy tal. Habría que meterle un tonito de color, ¿no? Y más allá de eso, me ha quedado perfecto. O sea, no he jugado nada. O sea, apenas he jugado la intro un minuto o dos para ver que funciona bien de rendimiento y tema de iluminación, que estaba perfecto. Y súper bien, tío. Súper bien. Vamos a darle ya. He preparado un videito. Vamos a ir un momentito, antes que nada, aquí. Aquí. Yo estoy ya con mis cascos, ¿correcto? A ver. Correcto. Yo ya estoy con mis cascos, avanzada. Y. ¿Por qué no puedo hacer yo esto? A ver. Un momento, veo silencio hecho.
Me falta. Es que necesito quitar el sonido del Chrome. No era aquí, tío. A ver, el problema es que si yo hago esto y yo le doy a esto, un segundito, ¿vale? Porque estoy haciendo una cosilla acerca del sonido y no me sale como me tendría que salir. ¿Por qué coño? What? A ver, esto lo quitamos, ya no hace falta. Era en sonido. Tengo que hacer una configuración en el apartado del sonido. ¿Y no me sale el Chrome? ¿Por qué no me sale el Chrome en el apartado de sonido si está sonando? ¿Por qué no me sale? Sonido del sistema. Eso está bien. Y eso está bien. Correcto. Pero el problema es. Restaurante de la oportunidad recomendado por Microsoft. Le doy a esto. No, terminado. Me da igual. O sea, a mí se me sigue escuchando, correcto, ¿vale? El problema viene a ser que es que a mí no me aparece la configuración del sonido. ¿Qué cojones está pasando, tío? O sea, aquí, a mí en la parte de configuración del sonido me tendría que salir la ventana del Chrome y yo decirle, hey, tiene que salir por un lado u otro. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar, ¿no? Hecho. Vale. Y ahora abro de nuevo. A ver ahora. Y pues no me sale. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? ahora quiero poner... Calla, hombre. ¿Por qué no me sale? Ahora. Joder, ¿por qué no me ha salido? No me ha salido antes. Vale, eso está predeterminado. Que es correcto. Es decir, si yo ahora mismo pongo, por ejemplo, no sé, vamos a poner, yo qué sé, cualquier mierda de YouTube. Si yo pongo, yo qué sé, esto. ¿No sale? Ah, claro, porque no tiene sonido. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale, yo le quito el sonido. Ahí va. Ahí va. Disfruten del tráiler de 1 minuto, señoras y señores. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Atentos. Vamos a subirlo. Ahí va, perfecto. Atentos, Voy a poner la de enseñando tal y voy a quitar la webcam. Atento. Bueno, ¿qué tal si ponemos el sonido? The case that makes you and the case that breaks you. LAPD, could we have a word? Case you never solve. The one that keeps you awake at night. You shot a man in cold blood. You're going to have to pay for that. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? What have we got? 2 stiffs, overdosed. The victim was dead before the car hit him. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. You needed the money, so you killed her. That's not true, goddammit! I thought you'd been under fire before. So I'm supposed to believe that you don't know what happened? I expect you to draw your own conclusions. Not gonna happen, fellas. This is your chance. Don't fail me. We're done for now.
Juegardo de 2011. Hecho, creo que fue por Team Body. Y se llama así, ¿no? Team Body. Creo que sí. Y distribuido por la mismísima Rockstar, mamón. O sea, aquí. Distribuido por la misma Rockstar. No sé qué pasó después con ese equipo, Team Body, porque no me acuerdo de si sacaron más juegos. Yo creo que hubo un mamoneo con ese equipo, ¿no? El rollo que sus empleados lo demandaron a la empresa o algo así. Y Rockstar como que se lavó las manos, o no sé qué pasó, en plan. Porque ese juego fue una brutalidad para la época. O sea, de hecho, mira, aquí hay un vídeo. Ahí hay un vídeo acerca del reconocimiento facial a la hora me ha seguido alguien. Ángel García PTI. Buena, muchas gracias, tío, por el follow, tío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso, no sé qué pasó con este equipo. No sé si hubo mamoneo entre los empleados y la empresa se disbandeó. ¿Cómo está? Muy bien, tío Ángel, aquí estamos. Vamos a empezar ahora mismito una nueva serie aquí en Twitch con L.A. Noire. No sé si la conoce. La verdad es que es bastante conocida. Y nada, estoy deseando, la verdad. El jueguito no tarda. A ver. La Noire. Pero en How Long to Beat. No puede. O mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí que tarda, ¿eh? ¿Cuánto puede tardar en la Noire? 22 horitas, yo creo que está bien, ¿eh? 22 horitas muy ricas además. Voy a mostrar la webcam. Ahí va. Yo creo que en 22 horitas nos lo podemos pasar muy, muy bien. Me acuerdo que este juego yo lo jugué en su día y lo jugué muy mal. O sea, era la típica época de que yo iba así, ¿sabes? Pam, 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 sin pensar y a lo loco. Y me salió muy mal el juego, en plan, no me gustó en ese momento, pero después, rollo, como que no le di la importancia que se merecía, ¿sabes? Pero esta vez no. Esta vez lo vamos a jugar de putísima madre. Voy a jugar con un boli y un cuaderno. Voy a apuntarme las putas pistas. Sé que en el juego te apuntas ciertas cosas, pero a la hora de hacer las investigaciones o digamos, el cara a cara con el que se haya detenido o lo que sea, creo como que se le pasan cosas o como que no puedes volver atrás a revisar cosas. Y entonces me gustaría tenerlo yo apuntado. Porque a ver qué pasa, a ver qué tal. ¿Qué tal tu domingo? Ángel, pues de puta madre, o sea, me he levantado a las 10 o a las 11, me he desayunado, he comido, he estado un ratito viendo la tele y aquí estoy. Acabo de abrir directo hace 20 minutos. Y deseandito jugar soy. ¿Qué tal tu pizza? ¿Estás tú muy bien? ¿O qué? ¿Mañana qué? ¿Mañana colegio? ¿Instituto? ¿Trabaja? Así que al lío. Vamos a cerrar todo esto, que ya no nos sirve para absolutamente nada. Esto estamos usando el Chrome, ¿no? Vale, pues hacemos así. Y esto lo podemos poner así. Ahí va. Vale, vamos a borrar todo esto que no nos sirve para absolutamente nada. Y lo tengo. Lo que no me acuerdo es si yo tenía que ejecutar el juego desde el icono o desde Steam. No me acuerdo. A ver, un segundo. Steam. Biblioteca. Aquí está. No me acuerdo, pero bueno. ¿Actualización? ¿Cómo van a actualizar el...? No puede ser, ¿no? Me sale en Steam una actualización de 44 megas. ¿Qué cojones? ¿Cómo van a actualizar los juegos ahora? Por curiosidad, o sea, a ver, enseñando cosas. Muestro la pantalla. Es que salía antes ahí un parche de 40 megas, no sé. Quiero ver cómo era la pantalla de inicio. La pantalla hecha, página de la tienda, actualizaciones. Que sí, coño, venga. Página de actualizaciones. Buah, pues no sé. Qué raro.
Os prometo que me ha salido un puto parche de 40 megas, pero no entiendo. No entiendo porque yo ahora estoy jugando a mi hermanito, que mis padres salieron con los compis. Muy bien, Pisa, muy bien, cuidando de tu hermanito. Ya sabes, si se porta mal, no te preocupes, lo encadena a un lado y te lo deja por ahí. Nosotros empezamos. Vamos a darle aquí ya. De broma, hombre, pórtate bien, ¿no? Es que no me acuerdo de si tenía que darle desde el icono de Steam o desde el launcher que yo tengo instalado, ¿sabes? Actualizando. Pero ¿por qué me dice el launcher actualizando? Sí. Un momento, ahora lo muestro porque instalando prerequisitos social. Esto es nuevo, eso ha metido algo Rockstar de cero. Y yo eso, cuando empecé a configurarlo, no me salían nada de estas cosas. Ah, hostia, y encima, claro. Tiene necesidades especiales, pues, como todo, Ángel, como todos. Hostia, y encima ahora me sale esto. Espérate un momento. Necesito. Un momento. ¿Puedo minimizar el juego? Ahora, esto. Ahora hacemos así. Y esto, capturamos nuestro amiguito. Este. Y hacemos así. A ver. Ahora. Perfecto. De momento va a 30 FPS. Vosotros no lo veis. Yo sí lo veo. Vale, en el menú siempre va a 60 FPS, siempre, da igual con parche o sin parche. Y espero que cuando yo le dé a nueva, madre mía la música que recuerdo. Este juego tiene el apartado musical y de ambiente. Creo que lo que viene siendo el ambiente es de los 50. De la época de los 50. Y qué maravilla, tío. Qué puta maravilla. Los coches, la zona, los edificios, la gente, cómo se... No sé, tío, está súper bien ambientado este puto juego, es increíble. Vamos a darle ya. Tengo muchísimas ganas. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Qué juegardo, tío. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A
city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Qué maravilla, tío. In the Marine Corps, you deal Reflexión. with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Bueno, deciros que me va a 60 FPS, perfecto. En cuanto a la iluminación, se ha quedado guardada correctamente. Y nada más. Por el resto, de momento somos un policía. Creo que en su momento venía del ejército o algo así. Y nada, no sé si pasó un examen o lo mandaron a la policía y tal. Y pues bueno, no sé si ya mismo vamos a empezar a investigar casos y tal. Pero bueno, estoy deseando jugarlo, tengo muchísimas ganas. Vamos allá. Here we go again. Sí, They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. Quizá suena mucho el jueguito. Vamos a bajarlo un poquito. From the beam of sunshine himself. A ver, espérate un segundo, porque yo me rayo mucho con eso. Vamos a bajar un poquito, sí, la música. Sonido de la música al 50%. Los efectos. Y los diálogos sí que los necesito al 100%. Es verdad que el juego está en inglés por completo. Y es por suerte o por desgracia que está así. En el sentido de que, desgraciadamente, no está doblado al español. Pero por suerte también está en un perfecto inglés. O sea, las voces son la puta polla. Había que tener muchísimo cuidado con el tema de no chocarte con los coches o con yo qué sé, con las farolas y toda esa mierda, porque te descontaban el sueldo y te quitaban puntuación en el tema de los casos. Escenario del crimen en el callejón. Son las 10 y 10. Bueno. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got out of places here. to be. Happy hunting. Vale. O sea, es un This puto is a pavo. fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Vale. Es un pavo. O sea, es un pavo alto, blanco. Look at this junk. Y lo que ha hecho es pegarle 2 tiros a una persona. En fin, ya me entendéis, ¿no? Que esta palabra no sé si lo puede decir en Twitch. It's not my job to pick through other people's trash. Un pavo alto, 2 tiros negros, vale. Hay que recuperar la pistola. Pistola. Interrogación. What have you got? Vamos allá. Anything? Somos Phelps. Vale. Voy a jugar con ratón y teclado porque no sé. Jesus. Cole, come take a look at this. Los indicadores de las pistas ayudan en tu investigación, pero desactivarlos aumentará la dificultad. Vale. We're never gonna find it. It's a waste of time.
Ya digo, no hay selector de dificultad, no hay nada, O sea, el juego es tal y como es. Cuando suena ese pianito, verdad, no me acordaba, Dios mío. Cuando suena ese pianito es porque hay algo interesante o algo que puedes interactuar con él. Vale, pero ¿cuál es la tecla? Ah, vale, listo. El clic izquierdo. Doesn't tell me anything. Vale, esto no hace nada. Vale, nada. Aquí no hay nada. O es que me está diciendo que hay papeles por aquí o algo. Nada. Fuera. A ver. ¿Qué ponía? ¿Con el espacio? Cerca del lugar para examinar. Vale. Claramente le pegó los tiros aquí. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. ¿La tiró por ahí arriba? ¿Y qué suena ahí? ¿Qué? ¿No sé? Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the El window. reflejo de la ventana. Podría ser el arma. Voy a ver si encuentro la manera de subir. All right, don't hurt yourself. Ok. Busca una escalera o un tubo de desagüe para subir a la azotea. Ok. Esto no sirve para absolutamente nada. Una botella o como cualquier otra. Nada. Nuestro objetivo ahora mismo es ir a la puta azotea a por la pistola. ¿Vosotros lo veis bien? ¿O está muy oscuro? Yo creo que lo veo bien. Ah, que la pistola está aquí. Smith & Wesson, serial S71893. Found it yet? Smith. And Watson. ¿Qué número ponía? 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up Dos here. disparos. Interesting guy. Dos disparos. Para abrir la libreta. Esto. Pistas. Revólver. Esto. Es que yo prefiero anotarlo aquí porque sé que en algún momento del juego, aunque lo tenga anotado aquí, no me deja volver a ese apartado de aquí. A ese apartado de aquí no me deja. Entonces prefiero anotarlo yo también porque así me meto en el puto papel. La Smith & Wesson del S71893. 2 disparos, perfecto. Ya está, ¿no? Ya hemos pillado el arma. No creo que haya que hacer nada más, ¿no? We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Usa la libreta para establecer tu próximo destino. La libreta. Lugares. Escenario del crimen, callejón, armería. Esto. Local de venta de armas y munición del centro. Ahí va. Are you sure about this? It's not really our gig. Todo ello me corresponde. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass.
It'll be fine, Ralph. You worry too much. Vale, conducimos nosotros. Diría que la conducción es incluso mejor que el GTA 4. En el GTA 4 es como... Los coches eran como unas putas bañeras. Y aquí no, aquí se nota que es mucho más... Mucho mejor, vaya. Se siente aún así el peso de los coches de la época, el normal. No es un Ferrari del GTA 5 ni nada por el estilo. Pero aún así se sigue notando. F para pedir indicaciones a tu compañero. It's the next right. Ok. El juego ya veis que va súper bien, tío. Es la puta polla el parche que le he metido a 60 FPS. Es que es súper necesario. Es brillante. Os lo digo con cuidadito porque es que si nos la pegamos, que después lo tenemos que pagar, y nos lo restan de la puntuación del caso. Era por aquí. Aunque había una manera de poner la sirena, ¿no? ¿Cómo puedo poner la sirena? No, claramente ahí no era. Es con la H. Vale, perfecto. Ya lo sabemos. Pues con la H. Vale, vamos a la armería para ver, sacar información, aunque sea, de la pistola. Hay que tener en cuenta muchísimo las reacciones de la gente, ¿eh? Puedes abrir las puertas con el pomo dorado, ¿vale? Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This vale. is about something bad, right? Vale, sabemos que la pistola justamente se vendió en esta armería. Armería. Eso quiere decir que en teoría el pavo no nos puede mentir, quiero decir. O sea, el tío ha sido tan sincero como para decirnos que él mismo la ha vendido. O sea, él sabe perfectamente qué pistola es. Vale, número de serie. Aquí era la 57 1893. Los números de serie son únicos, por tanto. No, aquí no está. 57 18 93. Esta. Va a ser esa, Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ojo. Ordered the gun in February 46. Puede ser el pavo alto este. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Vale, un momento. Quiero apuntármelo. Libreta. Personas. Errol Schroeder. Errol Schroeder. Que es quien compró el arma. Compró el arma. Tendremos que ir a su dirección. Pues para interrogarlo. Porque que la haya comprado no quiere decir que haya sido el asesino. Literalmente lo acabo de decir. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Al apartamento. Cuando se tacha. Un momento. Aquí. Cuando se tacha, eso quiere decir que lo que tienes que hacer en ese lugar lo has hecho al completo.
Lo que quiere decir que es el escenario del crimen en el callejón. ¿Me ha faltado algo? No hemos visto los casquillos, la verdad. ¿Deberíamos de ir? Vamos a ir un momento, por si se me ha olvidado algo. Oye, ¿por qué no hay música? ¿Qué le pasa a la música, por cierto? Opciones. Sonido. Música. Qué raro. No la he quitado. Ahí va. No sé. Vamos a poner la sirena. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Se me ha ido la puta olla, no sé qué le he dado. Joder. Bueno, yo no sigo. Estaba leyendo y se me ha ido. No sé qué carajo le ha pasado, tío. Cago en su puta madre. Quiero volver un momento a la escena del crimen. Madre mía, cómo suena al frenar, Uf, me está rayando la sirena. Joder. Qué puta barbaridad. A ver. ¿A la E para salirse? Sí. ¿Me habré saltado algo? Y por ello... No, echar la botella. No, esto es lo que hemos dicho antes. Pero los casquillos nada de nada, ¿no? Y entonces, ¿qué coño me falta? ¿Qué es eso? Oh, un cigarrillo. This isn't what we're looking for. Vale. ¿No hay nada en la papelera? No, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pues nada. No. Qué raro. Nah, aquí no hay nada. Not everything here is going to be relevant. Nope. ¿Me habré dejado algo arriba? Los sonidos son tan buenos, tío. Nada, no hay nada. Nos bajamos. Pues ya sabes lo que hay, que no... No está. Pensaba que me había dejado algo, pero... Pero no. ¿Qué habrá aquí arriba? Nada, ¿no? Nada, no creo que haya nada. Nada, vámonos. Vámonos a la dirección de la casa del pavo. La dirección era con el tabulador.
del tabulador en lugares. Vámonos al apartamento. Listo. Pues... No. Digo, puede ser que haya quitado yo la música sin querer dándole a un botón. Pero no, está sonando. Está sonando y bastante, de hecho. Sonido. Vamos a volver a dejarlo al 50. Ahí. Voy a mirar en el streaming. Ahora. A ver cómo suena. Vale, suena bien. A ver. Que se me va el coche, hermano. No había una manera de ver... Ah, amigo, aquí. Vale. Vale. Ok. Acabo de leer un mensaje por WhatsApp. Me cago en la puta madre. Eso lo estoy viendo bien, tío. Pero... ¿Y ese punto amarillo qué es? Ah, la armería. Vale. Bueno, pues nada. Entiendo que sí, que estamos cogiendo bien por ahí. Pero no había ninguna tecla para aumentar el minimapa. Straight through the next intersection. Ah, también le puedes preguntar al compañero, ¿no? La dirección por dónde iba, ¿no? Take the next left. Hay que tomar por la izquierda. Take the next left. A la izquierda. Ah, vale, claro. Vale, que esto es el típico puente que conecta las dos... Vale, las dos regiones. Perdón. Perdón. Soy el policía y estoy conduciendo mientras hablo, la madre que me parió. ¡Vámonos! A la dirección del pavo que compró el arma. No, necesariamente tiene que ser el asesino. Pero busquemos información. Vamos a ver, que soy la policía, déjame tranquilo. Qué puto mensaje me han puesto, tío. Que me tengo que reír, tío. A ver, ¿dónde estaba? Vale. Puedes abrir las puertas con pomo dorado. Inspección un poco... Ah, vale, ok. Ese router, el 2. Schroeder. Ok. Apartment 2. A ver. Apartamento 2. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Scooter.
What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Hostia, la que la acaba de meter. You ready, tough guy? That was a very bad move, Schroeder. Toma, que te la esquivo. ¿Otra? ¿Otra o qué? La que le hemos dado. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Te ha dado, te ha dado, te ha dado, te ha dado. Registrar el apartamento. I'm gonna take a look around. Música de investigación suena cuando entras en un escenario del crimen o lugar de interés. Estoy en un escenario para descubrir la pista. Vale. Un segundito, ¿vale? Voy a mear. Que no puedo más. Seems irrelevant. Nothing significant. Doesn't give me anything to go on. Oh shit, me cago en la puta madre, que se me ha olvidado el micro, como siempre. Lo que decía, que no me dejaban ser un investigador normal y corriente, coño. Que eso, el asesino puede ser o no el error Schroeder. Y el que han matado es Scooter Payton. Estamos investigando su piso. A lo que decía, que el neón, cómo entra el color por aquí por la cocina, es la puta polla. Me encanta. A ver. ¿Qué hay aquí? Una manzana. Vale. ¿Y esto? No. Vale, la cocina. Y en el salón no parece haber nada. ¿Y aquí? Uy, ¿eso? Artie Rosenberg, Somers, Frank Krier, Clayton. Floyd Rose. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in ¿Y quién this es Floyd book. Rose? Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting.
¿Quién era Floyd Rose? Es como si lo conocieran. ¿Qué pasa? ¿Que es de la comisaría? Lo voy a apuntar por si acaso. Floyd Rose. Vale, esto parece como un recuerdo, ¿no? Del pasado. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Los ha puesto en su puto sitio, chaval. Armado y peligroso. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1450 Tiroteo, West 3rd tío. Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Reduce a los sospechosos del robo. ¿Que los reduzca o que los mate? En plan... ¿detenerlo o cómo? Estarse quieto, estarse quieto. Para. Pero hijos de puta, que me están disparando. Aquí ni detener ni polla, me los voy a cargar y punto. Uy, ahora sí que sí. ¿Sigue vivo? Mantén pulso. Mierda. Arre para recargar. Me ha olvidado lo que... Puedo disparar. Pero me puedo... Eso. Rápido. Weapons on the ground now. Ah, que me da. No te la lleva tú. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Aquí no había uno. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Copper. We'll cut you. I'm getting hammered, Phelps. Stay down. Te vi, ratita. Oh, Dios. Pero bueno, como ametralladora, ¿qué habla? That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Easy. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ole, los chavales. Otro recuerdo. Vale, aquí ya estando en el ejército. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank.
I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Pues sí, la verdad. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Joder, a correr. Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Perseguirlo, que no pegarle ningún tiro. Ni matarlo, mira. He's hiding in the alley! Bueno. Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot! I won't tell you again, Wendell. Jesus, son! Watch your fire! You don't want to do Rápido, this. rápido, rápido, rápido. Get down from there right now. Give it up, Verás tú que se mata, verás tú que se mata. Stay the hell away from me. Pero me cago en tu muerto. You fucking asked for it. Déjame pelear con él, déjame pelear con él, déjame pelear con él, por favor. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Pero dale el espacio. What? Madre mía. Qué rayada Give it mental. up, Bowers! There's nowhere left to go! ¿Dónde está? Looks like we've got the place to ourselves. Ven aquí, berro. Come on then. It's over, Bowers! Venga. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Y acuérdate de mí, mamón. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Siguiente recuerdo. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Hostia, Qué hijo de puta, darle un 2 y un 1. Tercer caso, sin garantía. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption
The gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Que se lo han cargado en plena calle. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Vale, lo primero es lo primero. Everybody stay back. ¿Cómo se llama el caso? Sin garantía. Sin garantía. A ver, lo único que sabemos es que han matado a un pavo. Han matado a un pavo y creo que se ha escuchado como varios tiros, ¿no? Varios tiros. O sea que no ha sido uno y... ¡Ja! No se sabe dónde, no, han sido varios. Por tanto, alguien tiene que haber escuchado algo o ver algo. Veamos. Compañero Ralph. Vale. Veamos, identifiquemos el cadáver. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Examina la cabeza y los brazos de la víctima. No, no tiene nada. ¿Y en la otra? No, tampoco. Vale. A ver, la chaqueta. No, no tiene nada. La parte de la derecha. Uy, un sobrecito. Banco de Arcadia. Oh, nombre C. Galeta. Dirección apartamento 5. Pendiente de perla de 52,54. Vale. Fecha, número de recibo, saldo. Recibido por... Número de resguardo de plazo 01786. Si la ubicación se paga por completo y se recoge hasta el tiempo, volverá a ponerse a la venta. A no ser que se realice algún acuerdo especial. Resguardo de plazos. C. Galeta. Layaway receipt. De perla del banco de Arcadia. Ah, vale. Ok. Es decir, tenemos una carta. Resguardo de pago pendiente con el Bank of America. Ok. 01786, ¿no era? 01786. A ver qué hay más por aquí. No, aquí no. Joder. Fuera. Digo, aquí arriba. No, está más muerto que muertín. Va a ir a los escenarios para descubrir pistas. Vale, si veo disparos, ha habido... Joder. ¿Dónde están los caquillos, tío? Acabo de escuchar algo, ¿no? Ah, aquí están, coño. Lo he encontrado. Casquillos, parecen del 32. Perfecto. Casquillos del 32. Ok, perfecto. Y ya estaría, ¿no? Bueno, puede ser que haya guardado aquí el arma. Qué hijo de puta. Te he pillado.
Esto va en relación a los casquillos. Vamos a investigar el arma. ¿Qué pone? FN Browning. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Vale, pues ya podemos ir a ese sitio también a preguntar. Un momento. ¿Qué número de serie era? ¿Por qué se ve así borroso? ¿What? ¿Por qué el notar de repente tiene miopía? No entiendo. Número de serie. Espérate. FN Browning de 1922. Número de serie 01138. 38. Perdón. Ahora. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a Un statement. testigo, perfecto. Habla con el testigo. ¿Quién? Este. Tú, es Sir, el I'm mucho. Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. I thought this was such a nice area. Vale, y tú no has visto nada. No, no puedo hablar contigo. Nada. Clear this area immediately. Speak to the witness before homicide arrives. Con la Phelps. testigo, vale. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Vale. ¿Por qué me podría mentir una pava que ha entrado simplemente en la... ¿Qué es esto? ¿Una joyería? ¿O qué es esto? Numbers. Shoes for men. Una zapatería. No sé. Y ustedes no han visto nada, ¿no? The main reason Santa's so Vale, pues jolly nada. is 'cause Vamos a he entrar. knows A ver qué all pasa. the Uy, perdón. Fuera. A ver, ¿dónde está la pava? Can I help you, sir? Allí está. I'm Officer Phelps. Soy el agente Felo, señorita. ¿Se ha habido por el tiroteo? ¿Conocía a la víctima? Did you know the victim? He was my boss, Mi jefe. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Vale. Vale, es decir, los datos testigos figuran a la izquierda. Las preguntas están a la derecha. Para desplazarte. Ok. Entonces, el que han matado, que es este de aquí, se llama Everett Gage. Everett Gage. Y la testigo se llama Clovis Galleta. Clovis Galleta. O Galleta, como se llame. Y estos dos están relacionados porque es su jefe. Jefe. Why are you just staring at me like that? I've done nothing wrong. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? Dime qué has visto. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Está como nerviosilla, ¿no? Ah. A ver. Casquillos del 32. Tiroteo. Resguardo de unos pendientes de banda. A, C, caleta. Vale, ¿y qué sentido? O sea, ¿cómo relacionamos este recibo, este resguardo? ¿Cómo lo relacionamos con el caso?
Permítame que dude. I'm having a hard Mierda. time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? Le doy incorrecto. You're hardly any older than me. Ay, Dios Don't you mío, dare perdón, talk to me that perdón, way. perdón, se me ha ido. A man is dead, Miss Scaletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word to you. Pero bueno, perdón, hombre, perdón. Que es mi primerito día. No puedo cargar, ¿no? En plan, la paso. Es que si está la pava dudando, ¿y qué hago? ¿Le digo que dice la verdad porque no tengo ninguna prueba? Un momento. Algo, antes me dijo algo esto. Para manipular unos eso. No. Literalmente soy el puto peor policía. Aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. A ver, dame un segundo. Es que quiero ver de nuevo el resguardo. Resguardo una pequeña del banco de Arcadia a Cigaleta. Encontrada en calzados. Resguardo de plaza. ¿Y por qué lo tiene él? We have the murder weapon? No murderer. Al asesino. La chica lo vio todo, pero no suelta prenda. Podríamos investigar el arma. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Vale. Igual lo que tendríamos que haber hecho primero es ir a la armería, conseguir información y preguntar a la pava. Joder. Pero bueno, en algún momento tenemos que equivocarnos. Que el juego realmente no es moco de pavo, tío. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store ya lo sé, assistant, not a perdón, prisoner perdón. of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Apartaos. La policía está haciendo su trabajo. A ver. Es aquí. Aquí. Veamos. Officers. Tengo información del What can arma. I do you for? Ahora. Sí, lo tengo. A ver, tú, dime cosas. Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Señor Callow es el dueño de un arma tal cual como la nuestra. Dueño del arma. ¿Y trabaja en dónde? En una joyería. Trabaja en una joyería. Al que nos vamos a ir para allá. Bien. ¿Es un disparo? What? Vale, a la joyería. Vamos a ver. Officer,
Can I interest you in a new watch? Se llama Edgar. Edgar. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Hijo de puta. Go, Cole, go! Hurry, officer. He's getting away. ¿Cómo me la ha colado, Kalu, get back here! Mantén pulsado y pulsa para apuntar. ¿Pero le puedo disparar? ¿Le puedo disparar de verdad? Ah, no, vale. Too late, Kalu! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Pues ya estaría, amigo. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. A interrogarlo. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. Vale, al lío. This is your chance. Don't fail me. Al lío, al Has lío. my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. A ver, consigue una condena por asesinato. Dueño de joyería y sospechoso de asesinato. Edgar Calum Marrón. Vale. Let's talk about the shooting. Tiroteo. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Usar intuición, la L. O esto es... Ah, no, esto de aquí, ¿no? No, perdón, que le he dado... Joder, que le he dado sin querer. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut. Perdón, es que le he dado sin querer al 1. Que estaba probando una tecla. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. ¿Puedo volver a entrar, por favor? Creo que sí, no creo que sí que te dejaba entrar. Disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. La voz que le pone el pavo, tío, es increíble. Vale, te dejan volver. Es que necesitaba... A ver. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead. ¿Cómo era la puta tecla esa de la intuición? ¿No era la L? Ah, no, es... Verás tú. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about.
I'm sure my lawyer can clear all this up. Selecciona eliminar respuesta para limitar tu gama de respuesta. Cuesta un punto de intuición. O preguntar a la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo que preguntar a la comunidad? ¿Qué es eso? Oh, vale. Pues, vale, sabiendo esto, vale, ok. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. ¡Ja! Mentira. Mentira, mentira, mentira. Dice que se la robaron hace un montón de años. Y el pavo de armería dijo que le llevaron la pistola hace una semana o algo así, era, ¿no? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Muy bien. Vale, pues lo que mejor nos conviene es ir primero a negarle, en plan, que es mentira. Y en función de la conversación yo puedo saber si presentarle una prueba o no. Porque si voy con verdad o duda, el juego no me deja volver para atrás, ¿sabes? Pero sin embargo, si yo le digo que es mentira y de todas las pruebas que tengo no hay nada que le implique, me puedo echar para atrás. Entonces eso, por ahí podemos pasar. Posible móvil religioso. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. ¿Por qué dice que Gage odiaba a los...? Hostia, es que ahora no lo puedo saber. Puede ser que me lo dijera la nota esa. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher. You and that stup Gage. Por tanto lo conoce. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Lo debo haber hecho mucho mejor con la Zavala, pero... Vale, ahora por lo menos entendemos un poco la mecánica. Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Ole, nos ha entendido. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que el pavo mató al nota ese porque no le dejaba florecer, digamos, por así decirlo, con su empresa. Departamento de Policía de Los Ángeles, informe de actitud de la gente. El agente demuestra resultado apto. Técnica de investigación sólida, destreza con las armas, plena condición física, agudeza en el interrogatorio. Bueno, a ver, lo de agudeza con el interrogatorio. Socorro. Se me fue, lo de la pava se me fue. ¡Al volante! Cuidado. Apuntamos.
Here's your new desk, kid. You're on traffic. En The hot tráfico. sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, an sir. order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps Madre is one of mía. only 2 serving LAPD Vaya officers who cowboy. received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find Vale, out. hay que ir a un almacén Come on, Phelps. a revisar un coche. Advice? The You're PE wasting Freight time. Phelps. Get out of here. Let's roll. Exit. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? Well, you don't see that every day. Nary says he'll sing. But only if I ¿Por aquí la guarantee salida? You're a couple of slates short of a full roof. Sí. You know this place? Sure. Near the old gasworks and signal depot in the warehouse district. I'll direct. ¿El mismo coche o otro distinto? Porque All units, a 459 just occurred at 6th So, and Ceres. tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? paso We la work vez. together, don't be so O vos. touchy. Es que no sé. ¿Vamos a la Grew up visión? in San No, ya no, ya Francisco. tarde. Mierda. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third time you've told me. Joder, cómo empezamos con el compañero, ¿no? Madre mía. Bueno, vamos al almacén ese que nos han dicho. Tenemos que revisar un coche sospechoso. ¿Qué coño es eso? ¿Por qué me aparece aquí una persona en rojo? All units,
so 459 just occurred at 6th and Serie. Any unit to handle, code 2, identify. 11 King, go ahead, KGPL. Un pistolero enmascarado. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Oh, no. Esos son restos de sangre. Vale, ok. Hay que jugar. Reduce al sospechoso. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Hay que coger por aquí. Ah, que va por la calle, coño. Cabullo. ¿Dónde está el mamón? ¿Está allí? ¿Le disparo o no le disparo? Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Es que no sé si dispararle. O al menos, ¿y si le apunto? No, nada, no sirve de nada. No es como el otro que si lo dejaba puesto, como que se asustaba, ¿no? Y dejaba de correr. Hostia, vale, por aquí. Joder, cómo corre el tío. Oh, Dios. Flatfoot. Let's negotiate. Put the weapon down now. Incapacitados antes de disparar para salvar al rey. ¿Cómo que lo On your own goddamn. Lo he hecho bien. Iba a dispararle. ¿Lo he hecho bien o no? Sí, completado, 1 de 40. Bueno, ni tan mal, ¿no? Vale, y nos han dado un punto de intuición, perfecto. Ahora sí que... Cuidado, espérate, coño. Lo he echado muy rápido. Ahora tranquilos. Vamos a... ahora sí, vamos a visitar el almacén, que es el caso que nos han dado. Y a ver qué coche tenemos que ir. Estación de PE. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Ah. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Ok, a ver. ¿Pero qué ha pasado? Ah, bueno, que ese es el vehículo. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Vale. El dueño del coche. Un segundito que... ¿Por qué se ve así ahora? No entiendo. Porque se ve como si fuera puto míope. En fin. Adrian Black. Luego hay el denunciante es Nate Walt.
denunciante es Nate Wilkin. Perfecto. Lugares. De momento tenemos la estación, pero nos ha dicho coche abandonado, manchas de sangre. Vale. Nos ha dicho la dirección también del Adrian Black, pero bueno. No sé por qué no aparece en el... Vale, y el coche está lleno de sangre. Quiero echarle un vistacillo al coche. Pulsa para hablar. Check the whole area, Detective. Doc, assume everything's... Detective Phelps. What have we got? A lot of blood. Mucha sangre para un traumatismo. La víctima debe estar fatal. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Ojo, se viene. Uy, ¿y esto? Not sure this means much. Y lo de la izquierda, que parece ser un... ¿Qué es eso? ¿Un recibo? ¿Una carta? Matadero de Riverside. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Vale. Hay un tal F. Morgan. Recibo. De un cerdo vivo. De un cerdo vivo. Fíjate tú, valía en aquella época un cerdo vivo $3.20. Me cago en Dios. Vale, vale, ok. Nos lo quedaremos, ¿no? Y ya está. Vale, ¿y eso qué es? There's lots to Aquí hay look mucho at que here, ver. hotshot. Put those intense eyes of yours to use. Victim looks to have lost a lot of blood. Joder. Pues muy bien. ¿Y delante? ¿Qué es esto? Adrian Black, mira, es la cartera del dueño, ¿no? O sea, tenemos la cartera del coche de Adrian Black, tenemos la cartera. Con su permiso de conducir, dirección. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Ah, se nos ha desbloqueado la señora Black, es decir, la esposa, que es señora Black. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Happier times, I guess. Mejores tiempos, supongo. Ajá. ¿Es él y ella? ¿Y su mujer? ¿Y estas son sus gafas? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Stencil. Gafas Stencil. Stencil glasses. Home repaired by the look of it. Gafas Stencil. No sé qué tal relación puede tener eso. Gafas Stencil. Pero bueno. Lo apuntamos igualmente, por si acaso. ¿Qué hay más por aquí? Nada más, ¿no? No, ya hemos salido incluso del lugar. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? O el que está mirando la sangre. ¿Qué es eso? Un paquete de cigarrillos, ¿no? Pero no sirve para nada. Circumstantial. Nah. Vale, pues vamos a hablar con el que ha denunciado, ¿no? Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie.
You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. ¿Por qué se ve así? No entiendo. Motivo en el escenario. O sea, que por qué él estaba aquí, ¿no? A ver, ¿cómo está el tío? Nada, no parece nervioso ni nada. Normal, parece normal. Mind if I ask what you were doing ¿Qué estabas out here? haciendo tú aquí? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Vale. No tiene por qué mentirme ni dudar, ¿no? Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Vale, correcto. Lo hemos hecho correcto. Conocimiento de Adrian Black. Vale, por si conoce al dueño del coche. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Vale, en principio tampoco tiene por qué conocer al dueño, ¿no? ¿Qué relación hay? Hemos encontrado un palo, un recibo en el maletero. En principio todo ok, ¿no? You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Vale, vale, lo hemos hecho bien. Bien. Vale, o sea que el tío no conoce al dueño, pero sí que ha visto el coche varias veces. Vale, continúa la cartera. Cuando llegó... Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Ahí se ha puesto nervioso, ¿eh? ¿Por qué se ha puesto nervioso? Tengo un coche abandonado, manchas de sangre. Recibo un cerdo vivo, cartera, gafas. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Que si... o sea, le está preguntando... ¿Vio algo en la cartera que había junto al coche? You accusing me of something, mister? Y se pone nervioso. ¿Qué puede haber en la cartera? Dinero. La verdad es que no había nada de dinero. ¿Qué hacemos? ¿Dudamos de él? Se ha puesto un poco nerviosito cuando le hemos preguntado por la cartera, ¿eh? Y mentir no le podemos mentir. A ver. Tell the truth, Mr. Wilkie. You rifled the wallet. My money is my money. You can't prove I touched that wallet. Es verdad, no puedo demostrar que recibo de un cerdo vivo la cartera de Ian Black se encontraba cerca del coche, gafas. No puedo probar que la cartera estuviera abierta. Bueno, estaba abierta. ¿Qué hace una cartera abierta? Un momento. Uy. Un momento, quiero mirar una cosa. You're off the hook, for now. O sea, un momento, quiero ver cómo estaba la cartera. No, estaba cerrado. Pero es que, no sé, no es muy raro que la cartera no tenga nada de dinero y el tío se haya puesto nervioso cuando le hemos preguntado por la cartera. Pero es que tampoco tengo nada en contra acerca de la cartera. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Voy a jugármela. Voy a darle a que dudo de él. Porque no puedo decir que no puedo decir mentira porque no tengo ninguna prueba en contra de lo que ha dicho. Pero es que está como raro. Está haciendo unas cosas. Le voy a dar duda. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Hijo de puta. Lo sabía. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change.
Bueno, ¿y qué es lo que tenía? Thank you for your patience, Mr. Wilkie. No tenía nada. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. No tenía nada, entonces. Mierdón, ¿no? Absoluto. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué dices? ¿Tú no me dices nada? Any ideas? Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Que hable con el testigo, pero si ya he hablado, ¿no? Ya no tengo más nada, ¿no? Que... Nada. Ya he hablado con todo. Adrian Black. Vale. Y F. Morgan. Ese es el del recibo del cerdo. Y esa es la mujer del señor Black. Y no sabemos dónde vive. Vale, podemos hacer lo siguiente. En lugares, la residencia de los Black. Podemos fijarla como destino, pero es que me sigue diciendo mi compañero, el Kowalski este. No me acuerdo cómo se llamaba. What do you think? Have a word with the witness. Habla con el testigo. It's No not es often we habitual get que haya eyeballs in a testigo case en like estos this. casos. ¿Qué testigo? Pero si ya he hablado con él por completo, ¿no? O todavía me queda alguna pregunta más. I'll have the car towed down to the impound. That's about all I can do here. I best be heading back to work. My boss is gonna give me hell ¿Hay más regardless. testigos? This is your problem now. Tengo que ver algo de por aquí que no he visto. What the fuck? A ver si es que esos son testigos también. Un segundo. Come on, I got friends who work at the Hey, Examiner. How about Flatfoot, 50 bucks? you're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. A que te meto un bofetón. En fin. You guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. Anda, mira qué bueno. Oye, ¿y esto qué es? ¡Hostia! Esto no lo había visto yo. La marca tal vez nos sirva de punto de partida. Una tubería ensangrentada. Marca Instagea. Esto no lo había visto yo, ¿eh? Menos mal que me da la vuelta. Tubería ensangrentada. Marca Instagea. Instagea. Vale, pues quizá tenemos que preguntarle a por al sospechoso este, al informador, acerca de la tubería. Efectivamente, eso es lo que nos faltaba. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Mírame la carita, mírame la carita. Ah, dice la verdad. Dice la verdad. Es decir, no hace ninguna reacción rara y no tengo ninguna prueba que diga que él haya usado o manipulado la tubería de alguna manera. Así que voy a creerle esa vez. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Look dry already. Hermano, Thank you 10 for de your help, 10. Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. Yuhu. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife. A la esposa, Phelps. Se ha acabado, iremos ahora mismo. Perfecto. Vámonos. Dirección a la casa del el dueño del coche, Adrian Black. Que no sabemos si está vivo o no. Porque tampoco sabemos si la sangre del coche suyo es de Adrian Black. Entiendo que sí. Pero sigo sin saber, por ejemplo, quién es F. Morgan. ¿Qué relación tiene? 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill, a couple blocks north of Central Station. So. Perdón. Tengo que Play hacer by the cosas. book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out.
Ay, ahora mismo no puedo ir a un aviso. Soy ocupado resolviendo un caso. Déjenme tranquilo. Gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Well, you got something there, Phelps. Doesn't add up. Vale. Joder con el trenecito este. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Madre. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? Joder. Lo que yo If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Mikowski. Don't worry, kid. Bekowski, no Kowalski, coño. There one day. Bekowski. Joder, pues sí que estaba lejos, la casa de los Black. Está súper guapa, la ambientación del... Pasa es que no me deja moverme a mi libre elección. Es decir, mira, si yo por ejemplo lo pongo full a la derecha y quito la mano, me lo vuelve. Quizá tengo que cambiar la configuración de la pantalla. Tamaño de la interfaz de grande, subtítulos, no. ¿Cómo podría hacer yo para que me dejara sensibilidad del ratón, aceleración del ratón, invertir, ajustes de tiro, mando, vibración, tecnología del ratón? Vale, nada, esto no es. Aceleración del ratón, esto no sé muy bien qué es. Sensibilidad del ratón. Juego. Ah, cámara, ¿puede ser en cámara? Automatización. No, o sea, déjame que yo lo mueva. ¿Y esto del juego de pistas qué es? Indicio de pistas. Ah, vale. Música de pista, vale. Saltar secuencias. No, no quiero que saltar secuencias. No vaya a ser que... Podrá saltarte los tiroteos, las peleas y las persecuciones. No, no quiero saltar la secuencia. A ver si ahora puedo moverme yo la cámara de manera libre y no que me controle por completo. Ahora. Joder, mucho mejor ahora, Sí. Hay un poco de sombra. Déjame. Oh, qué maravilla ahora. Ahora sí. Vale, la dirección es... No, esta no es. Esta. Residencia de los Black. Las 12 del mediodía. A ver. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Pero... ¿Qué? Vale, esa es la pava. Que tiene toda la pinta de ser la mujer. Y... O sea, no podemos darnos aquí una... ¿Unos alicates? Doesn't look like anything. Where you going, Phelps? Bueno, ahora voy, coño.
Instahead. The thing half finished. Vale. O sea, pero ¿qué pieza necesitamos primero? Ah, vale, eso. Luego, ¿esto dónde podría ir? Oh, vale, aquí. Luego, esto va a la izquierda del todo. Y esto aquí. Por tanto, lo de la derecha es la tubería que encontramos en la escena del crimen. Ah, vale, vale, vale. Lo hemos encontrado. Es verdad. Es decir, si alguien... o sea, la misma persona que robó la tubería, robó el coche y de momento no sabemos el paradero de Adrian Black, es el mismo. O sea, es el mismo. Tubería ensangrentada... Hecho. Esto vamos a marcarlo como hecho. La tubería encontrada. Vale, vamos a seguir dando vueltas. Oye, worth it, Haberle dado una vueltecita por aquí. ¿Qué hay por aquí? No, esto no es nada, coño. Estos son flores y eso. Vaya casoplón, ¿no? Aquí no podemos entrar porque no es el pomo dorado. Vale. Bueno. Y por aquí atrás también podemos entrar. Pero ¿para qué? Vale, venga, vamos a preguntarle a la pava porque... se ve la casa por completo desde fuera, Just a minute. Que viene, que viene. Sí, sí, esta es la señora Black. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Parece como si estuviera ya preparada, ¿no? Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. Sí, sí, eso lo sé, lo sé. Lo hemos encontrado de puta potra. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. ¿Podemos investigar la casa entera? Come on. De puta madre. ¿Qué me ha salido? Nada, un jarrón que no sirve para absolutamente nada. Nah, esto no está haciendo nada aquí. Contain. Ayuda a veteranos con problemas. ¿Qué es eso? Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Pero que me los está drogando, tío.
I want to take you on a journey back. Vamos, que va a I volar. want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Qué guay. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Ah, uno de 13 periódicos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Kavanaugh's. So who brought this home? ¿Qué es? ¿Qué es? Un momento. Un momento. ¿Qué es Cabanas? Y además, parece como que el policía sabe lo que es, ¿no? Cabanas, ¿qué es esto? Ah, es un bar. Ok. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Archivo puede ayudarte con tus investigaciones. Contacta con ellos por teléfono, Gamewell, cuando tengas una pista. Vale. Ok. Ya tenemos otro lugar. Busca un teléfono. Aquí había un teléfono, ¿no? Aquí la... ¿Me sirve este? Sí. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? La dirección del bar. Address on a Kavanaugh's bar. Cabanas. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Vale, mi pregunta ahora es, ¿vamos a la dirección del bar a recabar información o le preguntamos a la señora Black? Vamos a seguir investigando, a ver si encontramos algo de peso. Uy, ¿lo que hay? Nada, solamente ella. Vaya cara de guaza, primo. Cojones. Nah, no hay nada por aquí. De momento. Oh, ¿pomo dorado? Aquí encontré cosas. Otra. ¿Qué será eso? O sea, sí, no, pero ¿para qué? En plan, ¿por qué tienen dos? ¿Qué es eso? Pacific Northwest Railroad. De Los Ángeles a Seattle. Un billete de Used tren. ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Un billete de tren. ¿Cómo relacionamos esto ahora? Billete de tren de Seattle a Los Ángeles, ¿no? O al revés, no me acuerdo. Un momento, quiero recabar información acerca de esa pista. Del billete de tren, a ver. Billete de tren y recibo de Los Ángeles a Seattle. Ah, al revés, vale. De Los Ángeles a Seattle. Vale, un billete de tren. Vale, qué casualidad que hay un billete de tren y el coche se ha encontrado en una estación o una vía del tren. Rarete, ¿no? Bueno. Oh, lo de las gafas, ¿no? Stencil, sí. Stencil. So the glasses are a match. Vale, la funda de las gafas, lo hemos encontrado. Algo es algo. Hemos encontrado la funda de las gafas, que va en relación con lo que encontramos aquí. Ok. Al menos ya sabemos que son suyas. Y por esta habitación ya sería, ¿no? Uy, no, perdón.
Vale, yo creo que con esta habitación ya estaría. ¿En esta podemos entrar? No, no. ¿Y en la cocina? ¿Otro? Madre mía. Este pavo va un montón de veces al bar, ¿eh? Joder. No hay nada en la nevera. ¿Y eso? Un folleto, ¿no? De hecho de... Tengo caliente 24 horas al día. No se oxida ni se corroe. Garantía de 10 años. Ojo. Por 82,50 al contado. I wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. ¿Qué relación tiene esto con...? O sea, lo instalan hace poco y un pavo coge y se lleva la pieza para... No sé muy bien el qué. Bueno, no sé. ¿Y lo de la derecha qué coño es? ¿Un recibo? Sí, es un recibo, ¿no? Adrian Black. Dirección, ok. Calentador Instahead, vale, 8... ¿Y no viene quién se lo puso? Sí, no, ahí lo pone, ¿no? M. Ryan. This was only recently installed, not 2 ¿No days podemos ago. investigar el nota ese? Pues no, parece que no tiene ninguna relación. Pero la acababan de poner hace poco. ¿Y qué tendrá que ver eso? Oh. Nah, esto no hay nada. No hay... Don't think this is any use to us. Aquí no hay nada, ¿eh? No, aquí no hay nada. Vale, creo que lo acabo de pillar. En el momento en el que tú investigas una prueba, un objeto, antes te sale el piano ese fuerte. Pero cuando ya lo has investigado, te suena uno pero más flojo, ¿no? El pilín más flojo. Ese. Vale, ok, lo acabo de pillar. Que pulse la I. Pero ¿cómo puede...? ¿Pero cómo? Si es que estoy ciego. El punto se puede usar para sacar las pizzas. Pero... Oh, me falta una. Una aquí. ¿Dónde? I'm stumped. Ideas? Make sure you cover all the rooms. We don't want to miss anything. Ah, mierda, esta. He gastado un punto para nada, tío. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Habitaciones separadas. Ah, habitaciones separadas. Eso se puede relacionar con el billete de tren. Entiendo que... Me la estoy montando yo solo, ahora mismo. Que el pavo iba un montón de veces al bar ese. Y que la mujer se rayó que flipas. Y como estaba sola, pues... pudo haber cogido ella la tubería, matarlo y irse a Seattle con el billete de tren. Pero ¿y entonces dónde está el cuerpo? ¿Dónde lo ha dejado? A ver, seguir investigando. A mi Adrián. Sola y enferma de amor sin ti. Vuelve pronto, cariño. Besos, Nicole. ¡Ah! To my Adrian. Nicole. This thing gets more and more interesting. Hay una tercera persona entre estos dos. Nicole. Y ojo, que todavía seguimos sin conocer quién es. Lo voy a apuntar aquí con un asterisco. F. Morgan y Nicole. ¿Quién coño serán esos dos?
Vale, esa pista era súper importante realmente, ¿eh? Vale, ahora sí que podemos hablar con esta, ¿eh? Cuidado. Tenemos lo del billete y lo de la fotografía. A ver, háblame sobre qué estuviste haciendo tú el día de You should ayer. come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. A ver, no puedo probar bajo ningún concepto que no estuviera anoche aquí. A ver, déjame que vea otra de hecho. ¿Y la Tell foto? us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Mentira. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. Un viaje de negocios. Told you Y what I ella, know about the pictures. ya le he dicho lo que sé de la foto. Mentira, porque está haciendo cosas raras con la cara. Vamos a ponerle lo del mensaje oculto. Tiene que ser esto, ¿no? A ver la cara de nuevo. Estaba haciendo cosas raras con la cara. ¿Qué hago, tío? ¿Me la juego? Please hurry. My husband might be injured. Joder, pues si está mintiendo, miente de puta madre, la pava, ¿eh? Vamos a ver. Yo le he preguntado por la foto y me ha dicho, mirando para los lados, es sobre su último viaje de negocios a Seattle. Y estaba mirando así para los lados. Yo voy a darle el mensaje oculto. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. Vale, perfecto. La funda de gafas Essential, ¿qué podemos preguntarle sobre eso? ¿Qué podemos preguntarle sobre esto? Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Sí, acaba de comprarse otras. No puedo decirle nada sobre esto. ¿Y las cerillas del bar Your Kavanaugh? husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Vale, no le puedo acusar ni... Es que no le puedo decir nada. ¿Y el recibo del matadero? In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. ¿Quién es ese F. Morgan? Adrian Frank runs a tool Morgan. business. A saber en qué andará. That would Frank be Morgan. Frank Morgan. God knows what he's up to. La F de Frank Morgan. ¿Será un compañero de trabajo? Es que no le puedo decir nada más, ¿no? ¿Y por el Did your husband paradero? tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Una copa con Frank.
Solamente tiene cara de preocupada, tío. No parece que haya hecho nada raro. Salvo que sabe lo de la aventura del marido. Vamos a hacer Was una your cosa. husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Vamos a darle esto a verdad. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Eso es cierto. Eso es cierto. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Y sobre la coartada, es decir, yo no puedo, ahora mismo no tengo nada, ¿no? Es decir, reviso pruebas. No tengo nada que indique que ella no estuviera anoche aquí. Pero el billete del tren, tío, ¿cómo relaciono? Funda de gafas. Eso ya está hecho. Y eso también. Paradero de Adrian Black. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? ¿Cómo se ha enterado? Adrian vive allí cuando sale de trabajar. Adrian practically lives there after work. Y no pone ni mala cara. Voy a jugármela de nuevo. No voy a darle a ningún punto de intuición. Voy a decir que vive la verdad. Que dice la verdad. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Le ha incomodado un poco, ¿no? Cuando ha dicho lo de Seattle. Y no sabes dónde está Adrian. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Solo sabe que iba a... Vale. Está preocupada, pero yo no veo que mienta. Ella solo sabe que su marido fue a tomar una copa con Frank. Voy a decir que es verdad también. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. O sea que volvió del trabajo antes de lo normal y se fue. Y se fue. Y se fue. Vino a hacer algo rápido y se fue. ¿Se cambiaría de ropa? ¿O cogería la tubería? Entonces él mismo cogió su coche y la tubería. Y el recibo del matadero. In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs será a Frank tool Morgan. business. A saber a qué anda. That would be ¿En qué Frank andará? Morgan. God knows what he's up to. Y no está diciendo nada. Me la estoy jugando. ¿Otra verdad? What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Vale. ¿Y con la cortada? I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Vamos a mirarle la cara. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Esperando a que Adrian volviese a casa. Pero es que cuando le ha hecho la pregunta, es decir, cuando ella estaba hablando, estaba un poco rarete. Ha hecho como... Sí, estaba yo aquí en casa esperándole. No me fío. Voy a usar la intuición. Y voy a eliminar una respuesta. Mi
Cago en Dios. ¿Y qué pasaría si le diera mentira? Yes, I am accusing you. Your husband was going to leave you. That's motive. Now your only alibi is an empty house. Get it off your chest. Tell me the truth. Whatever your theories are, you're gonna have to prove that I was there and that I wanted to hurt him. Do you think you can do that, detective? ¡Wow! ¿Cómo demuestro? No puedo. No puedo demostrar que ella quería hacerle daño. Un folleto, una funda de gafas, unas cerillas, un calentador. Hombre, está la tubería ensangrentada. Que la tubería procede de aquí. A ver, un segundo. Sorry. My mistake. ¿Puedo repetir? Esto. Dice... Es el que ha matado a la fábrica de herido. Creo que debe confesar. Su marido ha desaparecido. Y tras el registro, considero que las circunstancias son sospechosas. No cuenta que esta noche me está acusando que espanto. Estuve aquí toda la noche, por supuesto, esperando a que Adrián volviese a casa. Esta parte de aquí en la que ella ha estado haciendo así como una cosa rara, ¿no? Con la mirada. Aquí le hemos dado a mentir. Sí, la estoy acusando. Su marido iba a abandonarla. De ahí lo del billete del tren. Ese es el móvil. Su única coartada es una casa vacía. Desahógase y dígame la verdad. Sean cuales sean sus teorías, va a tener que demostrarme que estuve allí y que quería hacerle daño. ¿Se cree capaz, detective? ¿Cómo puedo mostrar que estuvo donde Adrian y quería hacerle daño? ¿Se cree capaz, detective? A ver, es que no puedo usar una tubería ensangrentada porque eso no demuestra que fuera ella. Voy a tener que decirle verdad, ¿eh? No tengo nada contra lo que acusarla, lo siento. Me huele raro la pava. Algo sabe, pero es que... Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. ¿Y no llama a la policía? We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. Rarete la pava, rarete. Vale, tenemos que ir a varias direcciones. Joder, siempre me equivoco. Tenemos que ir a varias direcciones, ¿no? Tenemos que ir al lugar, al bar cámara, y todavía no sabemos la dirección de dónde está el Frank Morgan, ¿no? Bueno. ¿Vamos a ir? Al bar, sí. A ver si allí me dicen algo del pavo ese. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Vale, ok. Es que era rarete, la verdad, que todo fuese verdad. A ver, no estaba... un tiroteo ahora. Es que no me apetece ahora mismo un tiroteo. Ya cuando nos liberen de los casos. Estoy ahora mismo metido en uno muy gordo. Oh, descubre todo el lugar de eso. Y me dan puntos. Ay. Y subir de experiencia, de nivel, es súper necesario para los puntos de intuición. Otro lugar, el Union Station. Quizás si resuelvo los casos que me llaman por el megáfono, me da más experiencia y puedo subir de nivel. Igual ya entonces no lo rechazo, ¿eh? El cámara, aquí. A ver. A ver. Hey, I know you. No, you don't. When the hell's the food gonna arrive already? ¿Qué coño es ese? We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake?
¿Le puedo meter una hostia que flipa al puto borracho este? Que son las 12 del mediodía. Looking for someone? ¿Quién me ha preguntado? ¿Este? You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Lo tenemos. El tipo solitario del fondo. Frank Morgan? Who's asking? Uy, perdón. Perdón, perdón. Que pensaba que era... Perdón. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Que no. Y ha reaccionado un poco raro, ¿no? No, Thought cops had their own bars. No sabía que ha desaparecido, no lo sé, no. ¿No lo sabes? ¿Y tienes un recibo? Quiero ver el recibo un momento. El del cerdo, este. Pero no se ve qué día, ¿no? Bueno, tampoco sabemos qué día es hoy, ¿no? We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Quiero ver la libreta. Vínculo con el coche abandonado. Vale. Pero ¿y entonces qué hacía el recibo en el coche abandonado? Voy a darle mentira. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? A ver, realmente no puedo demostrar porque a lo mejor el recibo se lo puso en el maletero antes incluso de lo que pasó aquí, de lo de la estación. ¿Qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? Está haciendo el puto listillo. Sí. Well, if it's all the same to you, I'll go back to my drink. ¿Qué ha pasado? You were there, Ah, Morgan. que pensaba que se había cogido el juego. Encontramos un recibo con su nombre en el maletero. Podemos llamar al matadero y cargarle el muerto. All right, already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. ¿Será subnormal? ¿Y cuál es el paradero? Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Creo que se ha ido a Seattle. A ver. No puede ser porque el billete lo hemos encontrado en casa. Pero él puede saberlo o no. O sea, él a lo mejor no sabe que el billete está en casa. O puede que también sepa dónde está de verdad y no lo esté diciendo. A ver qué pasa si miento. Lies, lies, and more lies, Morgan. Usted You know sabe where he dónde is. está. What have you got that says I know where he is? Es verdad. A ver, es que técnicamente... O sea, claramente el pavo no está en Seattle porque no ha cogido el billete. Pero este pavo, el tal Frank Morgan, sabe que ha cogido el billete o no. Porque si no lo sabe, pues entonces no sabe dónde estaba el Adrian Black. Pero si sabe que no ha cogido el billete, que el billete sigue en su casa, entonces me está mintiendo. A ver, ¿cuántos puntos de intuición tengo? Looks like I was mistaken. Pero es que si lo uso ya... O no. No. Cuesta un punto de intuición.
Cuidado, intuición, elegir una respuesta correcta. El 98% de los jugadores después de usar un punto de intuición en esta pregunta. Uy. ¿Qué debería hacer, tío? ¿Elimino la respuesta o voy a la mentira? ¿Tú sabes el paradero? No, no lo sé. Mentira, lo sabes. Vale, demuéstralo. Hay un billete de tren que no ha cogido. Pero eso no demuestra que él lo sepa. Voy a utilizar la intuición, lo siento. Pero es que no me queda muy claro lo que él sabe o lo que no. Qué cerdo, entonces sí que es verdad. Es lo que yo decía. Well, that's it for me, gentlemen. Over and out. Fuck. Mierda, he gastado el punto y era para nada. Es que es lo que yo decía. Él realmente no sabe lo del billete, por tanto no tiene por qué saber dónde está. Entonces era duda. Vale, vale. Me la apunto, me la apunto. ¿Y el recibo de un cerdo vivo? ¿Eso qué So coño es? Adrian isn't hurt? What's with all the blood? I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something. Yeah. Debió de cortarse o algo así. You're lying, Morgan. Mató a Black You y killed escondió Black el and hid the cadáver. body. ¿Dónde está? Where is it? Me? Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I hurt him. Bueno, encontramos la tubería ensangrentada. I've had about enough of you two. How about you guys go find another table? Okay? This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. Qué puta mierda. You want my opinion? We tail Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Pienso que deberíamos de haber dudado de él y no mentir. Joder. Qué puta mierda de día. Sigo los sospechosos de una distancia segura. He sure left his drink in a hurry. Vale, si estoy demasiado cerca, el icono parpadeará. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Guau, qué mierda, tío. Pero es que yo pensaba... No sé. En ningún momento... En ningún momento he dicho la verdad. Joder. Hostia. Estaba parpadeando. En ningún momento dijo la verdad. Y yo tenía prueba, tío, de que... Pero claro, es que él no tenía por qué. O sea, el hecho de que yo tenga el billete con viaje a Seattle, eso no quiere decir, eso no demuestra que él sepa dónde está el nota. Tenemos que haber dudado, tío. Ahora lo veo, claro. Joder, no corre nada ahora, ¿no? Que lo pierdo. Déjenme. Socorro. ¿A dónde irá el nota, tío? ¿Irá a su casa o no? Where are you taking us, Mr. Morgan? Quieto, capullo.
Parado, ¿no? Sí. A su casa. Let's check the place out. Come on. Vale, a ver. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. ¿Dónde vive? Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. Help me out. Any idea what apartment he's in? Ah, aquí, joder. Yo le estaba dando al espacio, con el clic izquierdo. El 2. Ok, bueno. All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. El 4 izquierda. El 1, el 2. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it! Joder. Go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. A ver si va a dar el coñazo el nota este, ¿no? There's no point running, Adrian. Sí, hombre, se va a poner a saltar el nota ese con 50 y pico años, vamos. Mr. Black, get back here right now. ¿Puedo apuntarle? It's over. Ah, lo hemos pillado, Te den por culo, tú. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. Valiente You're gonna lose your subnormal. wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Pero subnormal. Joder, teníamos que haber dudado, tío. ¡Oh! That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, and you could go a long way in this department. Thank you. Pero pistas encontradas 13 de 14. Preguntas correctas 11 de 13. A ver, es verdad. Uy, me han dado 4 sellas. Frank Morgan podría haber largado sobre Adrian Black con un interrogatorio más duro. Es verdad. Es decir, en la primera parte con la mujer, la señora Black, lo he hecho de puta madre. Pero con el nota no. Pero es que es verdad que... O sea, yo estaba utilizando la lógica y un pelín más. En plan, a ver si tengo suerte y es mentira. Pero no. O sea, realmente no tenía pruebas contra él de lo que estaba diciendo. Pero sí que estaba... Sí que tenía que haber dudado de él. En fin. Sigamos. Creo que voy a hacer el siguiente y último caso. Que por hoy estaría muy bien. El coche del cónsul. A ver, ¿qué nos encontramos hoy? Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Joder, capitán, me cago en mi puta madre. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. Investiga en el patio de Jacobs. Un momento, quiero ver una cosa. Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrow Patio de it without Jacobs. You don't say. En el 2nd Street, entre patio de Jacobs, patio donde apareció el Packard abandonado. Es decir, que hay un patio llamado el patio de Jacobs. Y en ese patio aparece un coche abandonado.
Ok. No tenemos ninguna pizza. Ah, sí. Bueno, el coche abandonado, que no tenemos ninguna información acerca de él. No tenemos matrícula, no tenemos nada. Y tenemos que hablar con alguien. Con Oswald Jacobs. Vale. Este de aquí lo relacionamos con Oswald Jacob. Ok. Al lío. I saved a whole year for that car. I heard he's an honest cop. Now, there's an honest moron for you. Podríamos ir en otro coche, la verdad. Pero bueno. Mikowski. Arriba. Straight on here. You hear about Correcto. Adrian? Brought in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall. Mikowski. Perdón, ha sido tú. Talking from experience. Ya me he enterado de la conversación, coño. Madre mía, cómo frena el coche. Es que suena fatal, suena como el mío. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. Vale, vamos a investigar. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Joder, qué mal. Vale, antes que hablar del nota EDS, vamos a mirar alrededor. Mira, aquí hay una prueba. C. ¿Y esto? Eso no creo que sea una prueba relevante. No está ni marcada como tal. Incidental. Vale, hay hasta un máximo de 3 pruebas. No, 4 con la D. Eso tampoco es nada del otro mundo. Vale, entonces tenemos A, B, C y D, ¿no? Solamente tenemos 4 pruebas, ¿no? Vale. ¿Y el coche qué coño le ha pasado? El consulado de Argentina, pues sí. Tiene el cristal roto. Certificado de matriculación de automóviles de California. El automóvil descrito tal y como aquí se indica queda matriculado para su uso y funcionamiento. De acuerdo con la legislación de la ley de vehículos. Matriculada del Packard Clipper. El número de matrícula PR707. Consulado Argentina. California. Vale. It's owned by the Argentinian embassy. Vale. Packard Clipper. O sea, el coche abandonado es un Packard Clipper. Modelo 122. Tengo nomás también el número de serie. Vamos a pillarlo por si acaso, ¿no? Tenemos el número de serie del motor. Engine. Vamos a pillarlo por si acaso. 805 097 y 936 2643. 43. Vale. Eso por un lado. Vamos con la pista B. Porque en el maletero no hay para nada, ¿no? Empty. Bueno, no hay nada. La rueda. ¿Me dejas un sitito? Gracias. Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. True. ¿La matrícula se la han llevado también? Ok, ok.
sin rueda y sin matrícula. Ok. Vamos a ver aquí. ¿Qué es esto? Una llave inglesa. Propiedad de Dewey Bros. Packard. Combination wrench. Must have used Para it quitar to las remove tuercas de wheel las bars. ruedas, sí. Ya, Dewey Bros. Vale, pero ¿qué puedo, o sea, qué información puedo sacar acerca de eso? Llave de 3/4 de Dewey Bros. Encontrada cerca del coche abandonado. Bueno, a ver. Puedo, no sé, apuntarlo por si acaso. Una llave de 3/4. Dewey Bros. Marca Dewey Bros. ¿Qué es ese icono, por cierto? Ah, un teléfono de la policía. Muy bien. Oye, ¿tú qué me recomiendas? So what next? Check the car and the surrounds. If this is a crime scene, we don't want anything missed. No parece que sea una escena del crimen. Voy a hablar con el nota este, ¿no? O es que me está diciendo que hay más pistas por aquí. Yo solamente he encontrado hasta la D. No habrás encontrado nada, ¿no? No. ¿Y los testigos de por aquí? This is a secure area. You all need to leave. Ah, esto es un auto ya así. ¿Y esto? Nada. Y en el capó no podemos, o sea, aquí no podemos hacer nada más allá de la matrícula. Ojo. Ah, un vaso, ¿no? ¿O qué? ¿Y tú sigues diciéndome que hay pizzas? Joder, pero dímelo. What now? Have a good look inside and around the vehicle. Dentro y fuera, a ver qué encuentras. Dentro y fuera del vehículo. ¿Qué puede haber? PR706, eso no lo he puesto yo, tú. PR706, esto es la matrícula. Se me había olvidado. Que investigue el coche por dentro y por fuera. Oh, la bandera. Es verdad. Como souvenir. O sea, aparte de esto, o sea, esto y esto hay que sumarle sin bandera. Habrán sido unos putos aficionados, en plan. Se han llevado la rueda, la bandera y. En fin. Vale, creo que ya lo he pillado todo. ¿Podemos hablar con el testigo? I'm at a loss. We better see what this Jacobs guy has to say. The car was dumped in his backyard after all. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways,
Last night, I see this brand spanking new Packard up on bricks. Informe del testigo. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. 3 mexicanos de mierda que iban a echarle el guante. No veo por qué voy a dudar de él, no ha hecho ningún hecho, ni puedo decirle que mienta porque no tengo ningún... Voy a decirle que ha sido la verdad. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Un Ford viejo. Vale, o sea, los... eran varios. Eran 3 mexicanos. Eran 3 mexicanos. En un Ford. En un Ford viejo. Ok, algo es algo. Sospechoso hispano. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. A ver, ha hecho una cosa rara, ¿no? Voy a decir que miente. How do you know there were 3 of them? It was dark. It must be 50 feet from the kitchen to the car. You telling me I'm lying? No, no le puedo decir que miento. Sorry. Sometimes you have to shake the Voy a tree volver to a see what repetir la falls out. pregunta. Sospechosos hispanos. ¿Se acercó al coche después de que se fueran? You didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Está mirando así como no quiere... Y esta gente lo han detectado. Voy a darle a dudar. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Lo sabía, No cabrón. law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Vale. Esa pregunta, o sea, no ha... Simplemente con esa pregunta sabes que el pavo se ha acercado al coche, pero no sacas nada en claro, solamente te lo ponen para joderte. Qué cabrones. Posible coche sospechoso. Tell me about the car they were driving. A lo mejor me dice la It matrícula. was an old Ford. I didn't catch the license number. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. No tiene por qué mentirme. No tengo ninguna prueba de que me miente. Era de noche. Y no he visto ningún hecho. ¿Le decimos que dice la verdad? You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was El old, coche era but viejo, it pero looked parecía brand nuevo. new. Candy apple red paint job stands out a mile. Rojo caramelo. Ok. Rojo caramelo. Ok. Partes robadas del vehículo. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Mentira. Mentira, porque tengo lo de la banderilla. Why did you take the license? ¿Y la matrícula? Me? Well, what I do with license plates? You saying I have them? No. No puedo probar que él tenga las matrículas. Don't ask, you never find out. Pero sí que puedo dudar de lo que ha dicho porque falta la banderilla de la Argentina y las matrículas. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove una compartment. libreta. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Vale, de puta madre. Ha salido todo a pedir de Milhouse. A ver. Lugares. Dewey Bros. Vale, a ver, ¿qué consejito me das tú, mamón?
So what next? Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Ah, coño, perdón. Curious what he didn't want us to see? Estaba mirando yo otra cosa. A ver, ¿qué hay aquí? Agente de 1900 de Juan Francisco Valdez. Uy, me lo apunto. Juan Francisco Valdez. Agenda 1947. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. What the fuck? ¿Qué coño? ¿Qué coño es todo hecho? John Madsen, teléfono 20, para seguir investigando un objeto. William Dewey, como el de la llave, ¿no? Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Vale. Aquí. William. Y decía yo que no iba a tener ninguna importancia. Una puta polla. William Dewey. Contacto CL200. O sea, 2200. CL2200. Ok. No hay más nada, ¿no? Ya estaría. I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. A ver, saquemos información a nuestros amiguitos. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership. Oh, y encima es... 629 Figueroa Street. Vale. Got it. Vale, Can you entonces... put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Hostias. El pavo es un Any mirón. messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert. Oh, vale. O sea que el tío sigue vivo. Was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thank you. Vale. A ver. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Vale, un momento. Tengo dos lugares, ¿no? Que es... el concesionario y la comisaría del pavo donde ha robado... donde ha declarado el robo, ¿no? De su vehículo. Vale. ¿Tú qué me dices? ¿O vamos a un sitio o vamos a otro? We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Vale, vamos a ir a la comisaría. Porque a lo mejor él tiene información acerca del concesionario de Dewey Bros. No lo sé. Vamos allá. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal.
Coño, perdón. La primera con Gil. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Mouthpiece sort of strips off me at the grand jury. Sala 2. Por aquí. Ahí está. I say we busted About Oh. time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Me relajo por no pegarle un tiro de enlace. Ficha de ventas del Packard. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Qué mala pinta tiene el puto nota este, tío. A ver qué me puede decir el Consul robo. General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. Que lo robaron en el garaje del consulado. Buah, 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 buah. Y no veo carita de... Tampoco tengo pruebas de que no. Porque, a ver, si yo doy mentira, ¿qué pasa? I think you know who stole the car and why they stole it, Valdez. How dare you! If I was a younger man, I would demand satisfaction. And what evidence do you have that links me to the thief? No, de momento no puedo. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? De momento no puedo. A ver, ficha de ventas del Where did you Packard. purchase the car? My Si que el chofer secretary and acordó la driver compra. arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Pero ¿qué puedo sacar yo un claro de hecho, Dios mío? You're lying, Valdez. You made the arrangements for the car. Call the embassy. I decided the color and model, but was not involved in the transaction. En la documentación no pone nada acerca del... ¿O sí? Sorry. My mistake. A ver, quiero revisar las pruebas un momento. En la documentación pone... no puedo. El coche. Vale. Hemos encontrado una llave de eso. Y se nota que el pavo está enfrentado por algún motivo con esa gente. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place. De dudosa reputación llamado Dewey Brothers. Y lo dice como As soon as I can have enfadado. it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. O sea, que el coche para él es una puta mierda y que quieren que le traigan un coche de Buenos Aires. Vale. Hostias. Buah, te prometo que no sé qué hacer aquí, ¿eh? ¿Y qué es esto?
Ajá. O sea, es que... ¿Cómo lo relaciono, tío? Ficha de ventas del Packard. Where did you purchase the car? ¿Dónde lo compró? Él dice que fue el secretario y chofer el que acordó la compra. Fue en un sitio de mierda llamado Dewey Brothers. En cuanto pueda, haré que me traigan otro coche de Buenos Aires. Y no puedo utilizar la intuición. Pero es que lo veo con una cara de mala hostia que flipa, tío. Yo creo que se le puede sacar más información, ¿no? Voy a decir duda. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me vale. a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Tell that to the Argentine taxpayers. Presunto soborno. ¿Y a quién ha dicho? ¿A William Dewey? Ah, vale. Y estaba en su libreta de romance, ¿no? O sea, en plan... Libreta de Valdez. Y el teléfono de William Dewey. Valdez declara que aceptó sobornos durante las transacciones con William Dewey para que le comprara un coche de su concesionario. Vale, o sea que se conocen. Vale, ok. Robo del vehículo. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. No me trago que lo hayan... Tampoco tengo... Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? ¿Cómo lo han robado? Y el tío le dice, lo han robado en el garaje, no tengo nada que ver. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. O sea, que unos putos mexicanos se metieron en el consulado argentino y robaron el coche. A mí no me suena nada de nada. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect Un empleado descontento del concesionario. You have a name for this kid? Gabriel, como el like arcángel. the archangel. I have no surname. Vale, que este es un trabajador del concesionario que lleva el William Dewey, esto de los cojones. Ok, ¿qué relación tienes con Tell us Gabriel? about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Uy, está rarete. ¿Qué pasa si lo doy a mentira? You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Lo sé por la libreta. Personalidad de amantes varones. Danny, Ben, Miguel, Tristan, and Perfecto, perfecto, perfecto. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. ¿Qué relación tienes con él? Beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General.
3 de 3, mamón. How. Bien. Vale, vámonos al concesionario, ¿no? Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Hostia, qué cabrón, ¿no? Lo va a dejar ahí tirado. Aras. Venga, pica. ¿Qué pasa si me voy? Espérate, que no he puesto la dirección. Lugares. Al concesionario. Y para adelante. ¿Puedo dar la vuelta? Vale, o sea que el coche es de allí. Y que no se lleva bien con un trabajador al que al pavo quería pagarle para acostarse con él. in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. Eso, que el pavo se lleva mal con un nota y que el coche lo compró de allí por un soborno del jefe que lleva el concesionario, el tal William Devi, ¿no? William Dewey, ese. William Dewey. Vale. A ver, un lugar descubierto. Mierda, no lo he visto. Un segundo. Vaya, pasa. Ya lo veré otro momento. Vale, ya hemos llegado al concesionario. Aquí es. A ver. Concesionario a las 2:30. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Ok. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. Falta. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Propiedad de Dewey. Why don't you give us some Estaba alone aquí, time, ¿no? Dewey? Vale. Go sell some cars or whatever it is that you do here. Sí, la del 3-4, vaya. Pero esta de que... ¿estaba aquí? No. That's not right. Ahí va. Esta última roja va aquí. Oh. Wrong size. No, es aquí, 3-8. Esta es la de 1-2. One left. Y queda una, la de 3-4, que también me queda la de 3-4 roja. Correcto. Vale. Vale. Y él, o sea, el mecánico es el que lleva todo el tema ese de... Vale. Esta llave de aquí va en función con Gabriel. Él tiene que saber algo acerca de esa llave. Una llave no desaparece así de tu taller, ¿no? Vale. Pero bueno, tío, que falta da, ¿no? A ver, ¿no puedo hablar más con el director entonces?
If you don't mind, we have a few questions. Vale, ¿qué relación tienes con Packards are Valdez? great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Mentira. Mentira porque tengo... a ver, pruebas. Un soborno. Vale, de creer que aceptó soborno durante las transacciones con William Dewey. Por tanto, este conoce perfectamente al... And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't El wipe his shoes pirosillo. with me. El presunto soborno. We've talked to Valdez. He was very obliging. He told us all about the arrangement the two of you had, and now quit wasting our time. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Vale. Ok. Paradero de Delgado. ¿Cómo que paradero de Delgado? Ah, ¿que se llama Gabriel Delgado o qué? A ver. Un momento, ¿puedo saber cómo se llama de apellido? Sí, es Gabriel Delgado, coño. Que no lo tengo apuntado aquí. Gabriel Delgado. Aquí está. Vale. Antes que siga con la conversación, parece como que tengo más que investigar, ¿no? Voy a darme una vueltecita por aquí. A ver si encuentro algo. La oficina esta de aquí, la puerta era con el pomo dorado. Eso quiere decir que puedo entrar a echar un vistacillo, ¿no? No te importa, ¿verdad? Veamos. ¿Un periódico? Nada. Nada por ahí. Nada. No voy a utilizar la intuición para buscar pistas, ¿no? Aquí no sé. No he dorado. ¿Por qué me deja entrar aquí entonces? Si no es para encontrar algo. Rarete, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué me... Help me out. We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Vale. Y no hay pistas por aquí entonces. 100%. ¿Cuántos puntos de intuición me quedan? Mostrar todas las pistas. Yo creo que es innecesario, ¿no? Vamos a hablar con el director, hombre. ¿O habrá aquí algo que se va a... ¿Esto se puede abrir? No. ¡Ay, la matrícula! No good. We need diplomatic plates. ¿Dónde estará la matrícula entonces? Qué raro. Nada, esto no tiene nada que ver. No, esa matrícula tampoco es PR 706, esa no es. ¿Qué he hecho? No. Pues no encuentro más pizzas, Y con este pavo de aquí no puedo hablar, ¿no? No. Vale, pues nada, seguiré hablando con él.
El paradero del mecánico, ¿dónde está? I don't know. He sure as hell isn't here. Ah, pero entonces no era el que estaba de debajo del coche. Una puta polla, espérate Hey, entonces. don't be too hasty. ¿Quién es Can el que I está aquí debajo del interest you in a coche? new Packard, detective? Yo pensaba que era él, por eso no le dio a interrogar. Bueno, eso no sirve para nada. De hecho, no sé ni por qué. Yo lo que quería era interrogar, nota. This doesn't pertain to the case. Ah, que no puedo. Hey, which wiseacre used the half-inch and didn't replace it? Vamos a ver, ¿cómo no vas a saber el paradero de tus trabajadores? Where can we find Delgado? Pensaba que era el de allí. I don't know. He sure as hell isn't here. Miente. Pero no tengo nada para demostrar que él sabe dónde está. You're lying. You got him holed up somewhere. I'm having nothing to do with that kid. You can't prove any different. Es verdad, no puedo demostrar dónde lo tiene. Pero puedo decir que esa información que me ha dicho es de tipo dudosa. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Vale. Apartment 3103 Vale. Hill Street. Tenemos la dirección del And tell him from me, mecánico. if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Llave del robo del coche. ¿Por qué una llave de su empresa estaba en la zona del coche A robado? wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Ellos también han sufrido robos. ¿Y si le digo que es mentira? Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. Parece bastante convencido de que a ellos también les robaron. If you boys are gonna stand around all day, maybe you could black some tires. You don't ask, you never find out. A ver. Llave del robo del A coche. wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Los digo Hispanics were fueron seen un par de taking parts. hispanos. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the Varios location. robos. Será por la ubicación. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. ¿Usamos la intuición aquí? Buah, mira, si usas como en la entrevista. Aquí la gente usó muchísimo. Yo aquí diría que dice la verdad. Pues un apoyo para mí. Vale. A wrench from this O dealership sea, han was robado la used to rueda strip del the wheels Packard from a con una llave Packard last inglesa night, de Mr. este Dewey. A couple concesionario. of Según los Hispanics were seen testigos, taking parts. fueron un par We've de had a spate of thefts testigos ourselves. será Comes por la with the ubicación. location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Pero Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. ah, claro, coño, con la llave, ¿no? Con la llave robada, ¿no?
Like I said, my tools get stolen on a regular basis. You don't want to believe me? I'm not going to say anymore. Ah, Thank quizá you for era your help, duda. Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Qué shit. Pero es que no estaba haciendo ninguna reacción a la cara, entonces... No sé. Residencia Delgado. Vale. ¿Sirena? Pero aparte sé, hombre. Pero bueno, que tengo puesta la sirena. Ah, pues venga, seguir para adelante, venga, para adelante. ¿Tú también? Venga, tú también, venga. No pasa nada. Soy la policía, pero no pasa nada. No, es que la sirena no sirve para nada, perfecto. Anda de mamones. Hijos de puta. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. In God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color, and look what we have now. All units, officer needs help. 333 South Main Street. Es agente de apuros. Hay un tiroteo, vamos a pillarlo. Hay que dar toda la vuelta, mierda. Vamos a coger por aquí, no te importa, ¿no? No te importa. I think we need a siren. Vale. La sirena, venga, vámonos, rápido. Vale, no vamos a pasar por al lado del objetivo porque si no pierdo la misión secundaria del tiroteo. A lo mejor me dan más puntos y puedo me dan otro punto de intuición, ¿sabes? A frenar. Mierda, le he dado el semáforo. A hacer el puto imbécil. Salte de ahí, hombre. Oh, espero que se haya vivo el tío, porque voy a tardar lo más grande. Es que también este coche es muy lento, el de la policía. Necesito otro coche, claramente. ¿Avanzar? What's the situation? We got a hold-up gun sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. Con 2 I rehenes. tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. Let's see if I can get in through the back. All right, I'll atrás, stay here ok. and keep them busy. Let's go. Not bad. ¿En serio hay que dar toda la vuelta? Cago en Dios. Ah, mira por ahí. ¿Dónde? Aquí. Habrá que cubrirse, ¿no? Ah, no. Ok. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Con una escopeta ese. No lo veo. What? I'm gonna put holes in you, asshole. Stay down. ¿Lo mata? No. Ahora sí. Vale. Stay in cover. Quick, up the stairs. Get after Me ha it. volado la gorra.
Oye, me la pongo. Qué puto amo, tío. Esto pues me ha dado, de verdad. Me ha reventado. ¿Me he recargado? Sí, me he recargado. Uy, que no me puse. ¿Me puedo llevar la escopeta? Uy, qué rico. Ahora sí que sí. No saldrá de ahí, ¿no? Que no veo, coño. Vale, no sale. Qué mamón. ¿Y mi escopeta? Incapacita al supresor antes de equipar al rey. No puedo. No puedo. Incapacitado. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe loan and jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. Perfecto. 12:40. Voy a pillar ese coche, tío. Paso el de la policía. Es muy lento. Un segundo. Uf. Why aren't you using the siren? Ah, ahora sí que os apartáis, ¿no? Era ahora, picha. Pero parece que no siempre funciona. Ah, sí. Algunos sí que funciona. ¡Me cago en tu muerto! Se va a echar para el mismo lado que yo. Vale, yo creo que ya lo podemos quitar. Cállate, pesado. Es que no sé por qué hacen unas cosas más raras la gente. Me calle, coño. Que hay que subir. Paso. Yo voy a ir andando. No voy a subir el coche por aquí, ¿no? A ver. You look at this clown. La residencia de Delgado. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our Archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Los tres chamacos. Pero bueno. What's going on? Any ideas? Let's knock on Gabriel's door. See who's home. A ver, ¿en qué buzón? ¿Dónde está el buzón? Ah, perfecto. No hay buzón. ¿Y esto está dorado? Where do you see a number 3 marked on that door? Ah, verdad, que me dieron la dirección. Vale. El 2, nada. El 3, aquí es. ¿Y por qué está dorado? O sea, ¿qué quiere decir que esté dorado? Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. Bueno, ven aquí. ¿Está? Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Ok, la mujer la tenemos. So how far along are you, Anna? A ver, ¿qué hay por aquí? Uy, la banderita. Right. Te pillamos, so how's it hijo gonna be when you go into puta. labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. Souvenirs are a He dumb will be a move. good La father. bandera argentina, ¿dónde la Already he tengo? works hard to La provide for us. tengo. Unless you help us here, Aquí Anna, está, your sin little one banderilla. won't be seeing Papa for a very long time. Tucutucu. Encontrada.
encontrada además en casa del mamón este. ¿Y la Biblia? Nada, ¿no? No good to me. Para hablar todavía no. Es muy reciente. ¿Y eso? Nada. Vale, nosotros hemos venido por ahí. Aquí no creo que haya nada. Esa habitación pomo gris, pomo gris. ¿Y la ropa? Nada. ¿La foto? La foto sí. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Vale. Vale, tenemos el dormitorio y la cocina. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Oh. Vale, vale, vale. Get pillada. ¡Ey! ¿Se puede salir para afuera? ¿Qué hay aquí? Ay. Esa puerta se puede abrir. ¿Qué hay aquí? La matrícula. Te pillé. La matrícula también. Tachar. Y encontrada también. Encontrada justamente en la vivienda de este hombre. Matrículas diplomáticas. Nice. Vale, ¿y esto? Nada, ¿no? Ha sonado ahí como un piano, ¿no? En plan de que me falta algo por... Uy, perdón. Esto no es nada. Nope. Eso tampoco. Pero claramente son herramientas del concesionario ese, del... O sea, es que claramente. Las ruedas. It looks like Valdez gets his wheel back. Las ruedas también. Sin rueda, con todo encontrado. Eso estaría, ¿no? Macho, te hemos pillado con las manos en la masa. Lo que pasa es que no sabemos dónde está el nota, ¿no? Pero bueno. Ahora podemos meterle más presión a la mujer, ¿no? Dado que tenemos pruebas convincentes. A ver. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Pero lo estás encubriendo. Último contacto con Gabriel. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Mentira, 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 mentira. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Y vuelve a mentirme. Ah, para todo el desayuno. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Vale, perfecto. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Vale. Ahí dice la verdad. No, o sea... ¿Por qué robó el coche? Ana, es decir, ella lo sabe. The customer insulted him. He has his honor, no?
He steals cars to support you and care for the baby? How can you say that? What makes you say that? A ver, tenemos matrículas robadas. Pero esto puede ser... No, voy a decir la verdad. Voy a decir que dice la verdad. Porque no hace ninguna... His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. No he sido yo, Twitch. Hostia. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. ¿Cómo que no sabe nada de los repuestos? You're lying, Anna. Ah, estamos implicando a Ana en los robos. What proof do you have that I stole the cars? No puedo robar, no puedo implicarla, ¿no? O sea, tengo pruebas de que hay partes del coche robadas, pero no tengo manera de implicarla a ella en el robo. Y además, el que vio cómo desguazaban el coche eran 3 mexicanos. En ningún momento habló de ninguna mujer. Creo que aquí voy a decir duda, ¿eh? Matrículas diplomáticas recuperadas. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Voy a hacer duda. Then tell us where he is. Eso es. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the Vale, river. lo hemos encontrado entonces. Many policía have wrecked trying to follow him. Vale, perfecto. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. Y ya casi subo al nivel 6. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Y con vosotros no puedo hacer nada, ¿no? Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Ok. Vayamos. Vale, la dirección era la carrera ilegal, ¿no? Salida de las carreras y socios. Ok, vamos allá. Y por casualidad no puedo coger por allí, ¿no? Pero puedo bajar por aquí. ¿Verdad? What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cards? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Duro, Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the mother. I've had enough of those to last me a lifetime. All units, shots fired off speed tail. Otro tiroteo, tío. Joder. Shots fired off speed tail. Unit to handle code 3 identified. Paso. Vamos a encarcelar al pavo ese. Experto robador de coches. All units in the vicinity, citizen reports at 415 at the corner of Banning and Santa Fe. Suspect vehicles engaged in illegal carrera ilegal. racing. Units to handle code 3 identified. Pero bueno, el de ¿cómo era? Rojo caramelo, ¿no era? Pero será subnormal la pava esa.
Phelps, qué hago? 1247. Requesting ¿Puedo assistance disparar? at First No. and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. He's getting away. Que me están dando. Gonna lose him. Me caen por culo. Delgado was our boy. Forget the others. Pero si es que no me dejan ellos a mí. Vale, ahora sí me han dejado. Voy por aquí abajo. Rápido. Me lo pierdo. Madre mía, cómo he dejado el coche. Te pillo. Enough games, Phelps. Take this guy out. Step on it, Phelps. Take him out. Ponte a su lado. Ahora. Lay into his wheel arches. Come on. ¡Me cago en... ¡Hostia! El capó. A la mierda. God damn it, Cole. Hold it steady. ¡Que se mete! Eso no vale, tío. La madre que lo puto parió. Si es que al final la pava tenía razón. Se ha estrellado. Se ha estrellado. Tú. Ah, que no sé. Gabriel Ahora. Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Detenido por el mamón. Fuck you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's the man? I should have burned his fucking car. Pero bueno, ¿cómo te pones, por un besito con lengua? You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. ¡Hala! Tío, en general muy bien, ¿no? Hemos encontrado todas las pistas, nada más que hemos fallado en una. 5 estrellas, en el anterior fueron 4. El cónsul general argentino Juan Valdez recuperó su Packard, casi de una pieza. ¡Ey! Pues caso sobreleído. A tomar por culo. Vale, pues por aquí ya estaría. Daños en la ciudad 193, daños a vehículos 170. Y, perdón, era necesario. Bueno, los daños a la ciudad creo que no. Por el semáforo ese. Casi 4 orillas. Yo creo que de puta madre, ¿no? En plan, un primer cara a cara con el Eleanor. Tenía muchísimas ganas y me ha encantado, tío, me ha encantado. Y bueno, ahora es verdad que estos primeros casos son más facilillos, aunque ya la he estado ahí cagando y le tengo que dar mucha vuelta al coco. Pero sé que después vienen casos como más difíciles y vienen de otros departamentos, como que nos mueven a otros departamentos. Entonces, tengo mucha curiosidad a ver cómo me muevo conforme se vaya desarrollando el juego. Así que por mi parte, nada más. Espero que haya gustado esa primera introducción al juego y no sé cuándo le daré. Supongo que mañana es lunes. Mañana le daré, yo creo que también. Sí, un par de horitas. Y todo eso. Así que nada, chavales, que paséis un buen domingo, que descanséis, que mañana vuelva a ser lunes, el mejor día de la semana. ¡Chao! ¡Nos vemos! Vale.